Muy buenas tardes. Estamos caminando hoy en otro paso de renovación de la mente. Recuerda que la palabra de Dios dice que nosotros debemos renovar nuestra mente y renovar nuestros pensamientos e irlos adecuando de acuerdo con la palabra de Dios. Así que parte de la oración que te invitaría a que hagamos antes de empezar es esa, decirle al Señor que deseamos que nuestros pensamientos sean cambiados, que nuestra forma de ver las cosas sea cambiada y que ahora deseamos en el corazón que los pensamientos nuestros sean los pensamientos que Dios tiene sobre las diferentes situaciones de la vida. Hoy vamos a hablar sobre qué piensa Dios sobre el alcohol. Recuerda que estamos en familias restauradas en Cristo. Bien, vamos a iniciar entonces sin más vueltas y queremos comentarte que hoy tenemos dos objetivos fundamentales. Uno es proteger a las personas que no han caído en el peligroso vicio del alcohol. Y dos, proveer también salidas bíblicas para aquellas personas que están presas en el licor. Y vamos a trabajarlo en varios puntos. El primer punto que queremos compartir contigo hoy se llama falsa promesa. Una falsa promesa. Y para entender esta falsa promesa es importante que regresemos al libro de Génesis. Recuerda que en el libro de Génesis la serpiente engaña a Adán y a Eva. Dice que la serpiente era astuta, así la define el libro de Génesis en el versículo número 1, en el capítulo 3. Y la serpiente desafió la palabra que Dios le había dado a Adán y a Eva y les dijo, no moriréis. Estamos hablando del momento donde Adán y Eva prueban del fruto que Dios les había puesto como límite para no probar. Entonces, la visión que tiene Satanás es siempre tratar de involucrarnos y de meternos en territorios que Dios ha declarado reservados, protegidos, que donde hay un límite, y si se sobrepasan esos límites, entonces va a haber un peligro y un peligro grave. Igual que como actuó con Adán y Eva, querrá actuar con nosotros. El apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, repito, nota que la serpiente, el tentador, Satanás, siempre va a buscar que desviemos nuestra vida de esa ruta que Dios ha trazado y casi siempre trabaja con nuestros sentidos. Por eso el apóstol Pablo aquí habla de, me temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Así que algo que Dios creó como la vid, la cebada, las frutas y los cereales, todos ellos después de que se fermentan, empiezan a contener alcohol etílico. Y el alcohol etílico que se convierte en una copa de vino, de brandy, de whisky, de aguardiente, etcétera, etcétera, pueden llegar a ser potencialmente destructivos si se consumen en exceso, si se pasa a borrachera. Y por lo tanto hay que valorar muy bien el riesgo de terminar cayendo en una trampa que es muy difícil de abandonar. Es fácil incursionar en el cigarrillo, es fácil incursionar en la droga, en el alcohol. Lo difícil es que algunas personas una vez que entran es una puerta sin salida. Entonces, vamos a mirarlo aquí en la siguiente diapositiva. Dice, nadie sabe si esa puerta que se abre será para destrucción. Así que a veces tú ves personas que se pueden tomar 1 o 2 copas de licor y no tienen problema con la bebida. Pero de igual manera nadie sabe si esa puerta que se abre, esa puerta será una puerta que no tendrá regreso, una puerta que llevará a la destrucción o no. Así que es mejor no arriesgarse y evitar la tentación. Por eso el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 12, dice, así que
el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Nadie puede decir, yo no, a mí no me va a pasar nada, yo sí sé manejar el alcohol, yo tengo controlado el licor, yo me puedo tomar 1 o 2 copas y no me va a pasar nada. La Biblia lo advierte, dice, el que cree que está firme, tenga cuidado de no caer. La Biblia, en esencia, no dice que tomarse 1 copa de licor sea pecado. Es decir, si una persona se toma 1 copa de vino o se toma una cerveza, nadie podría decir que está en pecado. Pero sí censura, obviamente, el hecho de embriagarse o de emborracharse, que es lo mismo. Pero, sin embargo, muchas personas son las que han probado una primera copa y ese ha sido un viaje sin retorno. Entonces, el saber si tú vas a ser capaz de manejarlo o no manejarlo es un tema complicado. Así que, vuelvo y te insisto, es mejor no arriesgarse y evitar la tentación. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino. Allí sí hay peligro. Bueno, más adelante vamos a ver una serie de escrituras donde la Biblia habla del tema. Otro tema que es importante para las personas que aparentemente creen que lo pueden manejar y lo pueden controlar es que yo debería abstenerme de tomar licor, por amor a otras personas. Las personas que observan beber 1 copa a otra persona pueden caer en la tentación de probar, beber y disfrutar del licor. ¿Y qué sabes tú si esa persona no tenga la capacidad de controlarlo y termine en una adicción? Por eso, por amor a muchos, y aunque creas que estás bajo control, debo cuidar que nadie caiga por imitar una conducta. De hecho, por ejemplo, el cine, la televisión, ellos promueven mucho el consumo de cigarrillo, de licor, de todo tipo de cosas, y lo hacen con personajes que son atractivos y que van bien. Y muchas veces personas, al ver esas conductas y tener esas personas como puntos de referencia, entonces terminan cayendo en la trampa de probar y de consumir licor. Primera de Corintios 8, el versículo 9 dice, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Es decir, por amor a otra persona, yo no voy a hacer cosas que puedan poner en peligro y riesgo a una persona que de repente no sea capaz de ser firme en no consumir el licor, en no poder controlar 1 sola copa, sino que eventualmente vaya a caer en una adicción. Y Primera de Corintios 10:31 dice, así que coman o beban así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. La pregunta sería, ¿será que una persona que está bebiendo licor está haciéndolo para la gloria de Dios? El segundo punto que quisiéramos trabajar hoy es que hay que entender que la persona cuando busca el alcohol, detrás del alcohol hay un problema de raíz. Normalmente uno se preocupa por un síntoma y dice, esa persona está bebiendo o esa persona tiene ganas de beber o esa persona le gustaría o le agradaría probar el licor. Pero la pregunta que habría que hacer es, ¿cuál es la razón de fondo? ¿Cuál es la raíz del problema para que se asome la vida del licor en la vida de una persona? Entonces vamos a tratar de desarrollar esta idea. Vamos a tratar de trabajar el tema de la raíz. ¿Qué te impulsa a beber? ¿Cuáles son los motivadores para que una persona quiere beber? Entonces vamos a ver cuál de estas razones pueden ser. Hay muchas más, pero vamos a tratar de poner algunas razones. ¿Buscas alegrarte de manera artificial? ¿Buscas poder actuar diferente a como normalmente eres? Mira que aparentemente el licor, las drogas, producen una euforia, una alegría artificial. Y esa alegría artificial se va acabando, termina con la borrachera y trae las consecuencias. Pero tú sabes que espiritualmente hay una forma de encontrar la alegría genuina, el gozo verdadero, que es cuando uno ha conocido a Cristo.
Yo no tengo hoy necesidad de sentir alegría artificial con un trago. La alegría la siento permanentemente y la siento porque Dios vive en mí. Hay personas que buscan actuar diferente a como normalmente son. Entonces, personas que son tímidas, personas que tienen problemas y buscan que el licor las haga ser y las haga parecer a otra persona que realmente no es. ¿Puedes hacer cosas que sin licor no podrías hacer? Hay muchas personas que solo cuando están con licor son capaces de hacer ciertas cosas. Hay personas que no podrían cantar, bailar, reírse, hacer cosas locas, sino solamente cuando tienen la influencia del licor. Si eso está pasando, aquí hay un problema. Aquí estamos encontrando la raíz del problema. ¿Quieres ser una persona diferente? Muchas personas cuando toman licor es como si tuvieran una doble personalidad. Con el licor son unos y sin el licor son otras personas. Entonces se crea como un transformer, una persona que parece una cosa, pero se toma unas copas y se convierte en otra. Allí hay un problema de raíz. ¿Quieres ahogar las penas? Muchas personas creen que los dolores, los sufrimientos, la pobreza, las quiebras, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un matrimonio, todo eso se podría ahogar en el licor. Pero vuelvo y repito, esa pena o ese dolor o lo que sea, la situación que se busque ahogar, se ahoga, entre comillas, temporalmente. Después de que pasa un tiempo, después de que termina el efecto del licor, el problema, el tema vuelve a salir y vuelve a acompañar. Es una realidad que no termina allí. El licor trata de ahogar, pero no lo puede hacer. Simplemente por un tiempo trata de crear como un manto que hace que se olvide o que se tape, pero una vez acaba el efecto del licor, entonces vuelve a salir el problema. ¿Quieres experimentar algo nuevo? Esa sería otra razón. Buscar experiencias nuevas, buscar sensaciones nuevas. En esto hay mucho peligro. La droga, por ejemplo, es típica. Gente que quiere experimentar, sentir algo nuevo, algo diferente, pero allí hay un peligro muy, muy, muy grande. ¿Quieres parecerte a alguien? Muchas personas con el licor finalmente buscan un referente, buscan una persona, buscan algo o alguien con quien hacer como un clic, como engancharse con alguien. Y entonces se sienten más grandes. Personas que son llenas de complejos y de situaciones difíciles, entonces con el licor se transforman y sienten y creen parecerse a otra persona a la cual ellos desearían ser. Pero eso es perder la identidad en Cristo. Todo esto lo vamos a ver, las soluciones que podemos encontrar. ¿Dejas que la presión de otros te lleve a hacerlo? Muchas personas para encajar en un grupo, para sentirse parte del grupo y se sienten manipuladas, entonces si no consumen licor son en cierta forma excluidos del grupo de colegio, del grupo de universidad o del grupo de amigos, y entonces para causar una buena impresión, entre comillas, terminan consumiendo licor y teniendo comportamientos parecidos a aquellos que lo están invitando. Todo esto es un problema de raíz, es un problema grave y es algo que tú debes empezar a diagnosticar en tu propia vida para decir dónde podría estar para tener cuidado y que esto sea una señal de peligro. Cuando vimos la lección número 1 de rendición, puedes revisarla nuevamente, encontramos que había un tema muy lindo, muy interesante, que se llamaba tratando de llenar el vacío con algo que es diferente a Cristo. Y aquí es donde está todo el problema. En esa lección de rendición del señorío a Cristo, vimos que cuando las personas no tienen a Cristo, entonces hay un gran vacío en las vidas, un gran vacío. Y en el fondo, este es el problema, que este vacío
se va a necesitar llenar con algo, y ese algo puede ser cualquier cosa. Y cuando el vacío está, entonces se necesita algo. Para algunos ese algo va a ser trabajo, para algunos ese algo va a ser mujeres, para algunos ese algo va a ser dinero, para algunos ese algo va a ser droga o licor. En este caso estamos hablando específicamente de licor. Entonces, cuando empiezas a beber, tienes que entender que finalmente hay un problema en tu ser interior y estás buscando que el licor llene o te tape ese problema que tienes dentro de tu corazón, lo llene o lo esconda o lo tape, ese problema que está en tu corazón. Pero el Señor por su parte hace una oferta hermosa. Él dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, jamás. O sea, una persona que conoce a Cristo no necesita de licor. Una persona que realmente conoce a Cristo, tiene un encuentro poderoso con Dios y lo experimenta lo que significa beber el agua de Cristo, beberlo a Él, conocerlo a Él. Hasta ese día llega el deseo de consumir licor. A partir de ese momento dice que esa agua será una fuente que salte para la vida eterna. Y en el versículo que vamos a ver más adelante, dice que nunca más tendrá sed. Aquí dice, no tendrá sed jamás. Entonces, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces que Él es el único que puede llenarte, entonces vas a entender que no vas a volver a tener necesidad de volver a beber nunca más. Nunca más vas a tener necesidad de volver a consumir licor. Esa es la promesa que Dios hace. Muchas heridas del pasado, dolores profundos, frustraciones, complejos, abandonos del papá, vacíos en la niñez, heridas profundas en la niñez, todo eso tiene que ver con lo que todos arrastramos de nuestro pasado y solamente ese encuentro genuino y real con Cristo puede venir a sanar esas complicadas situaciones que no las puede arreglar ni un médico, ni un psicólogo, ni un psiquiatra. No lo pueden arreglar porque es algo tan profundo que es un vacío infinito que solamente lo puede llenar el Señor. Entonces, por eso debes tener ese encuentro personal, ese encuentro sobrenatural, ese encuentro que es diferente al licor, que como dice aquí, que una vez que pasa la euforia del mismo, el vacío se siente aún más y cada vez peor. Entonces cada vez necesitas más y más cantidad de alcohol, más y más cantidad de droga. Por eso es que la adicción siempre es creciente, porque cada vez se necesita más. Y ese es el peligro, que una vez se empieza con una copa, la segunda vez se necesitan 2, la tercera 3 y así sucesivamente, y el vicio va creciendo y la adicción se va volviendo más fuerte. Ahora, te quiero mostrar algunas palabras, son muchas las citas de la Escritura, son muchísimas, pero te quiero mostrar en esta tarde unas pocas palabras de qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia sobre los peligros del alcohol. Vamos a verlo juntos y me gustaría que tú tuvieras versiones de Biblia diferentes para que lo pudiéramos ir leyendo al mismo tiempo y podamos ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Recuerda también, como lo vimos en una lección pasada, que la Biblia es la misma voz de Dios hablándonos. Entonces, si quieres escuchar el consejo de Dios, aquí tienes la fuente de vida que te va a ayudar. Aquí hay un montón de citas, estas las vamos a dejar allí pegadas en un archivo para que tú las puedas consultar. Todos estos libros de Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, Romanos, Corintios, Efesios, todos hablan sobre el licor. Allí quedan las citas para que tú las puedas consultar y las puedas leer una a una despacio. Vamos a presentar unas pocas, unas que son relevantes para que las podamos estudiar juntos. En Proverbios 23, en el versículo 29 dice, ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza?
¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Este es el fin. Empieza como un juego, pero el versículo 32 dice que al final muerde como una serpiente venenosa y pica como una víbora. Por eso la primera imagen que pusimos en el primer punto era el de una serpiente, porque es el tipo de Satanás. Empieza como algo agradable y termina como una víbora. El versículo 33 dice, tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Esta es una primera cita. Mira que esto es una cosa real de la Biblia. Ella lo está analizando tal y como es una persona que termina en golpes, que termina probando nuevos tragos, que no se queja, ni siquiera duele, le duele el golpe, le duele la pelea, pero al final dice, muerde como una serpiente venenosa. Vamos a otra cita que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, el versículo 4 dice, no es para los reyes, o Lemuel, beber mucho vino. Esto no es para reyes. Y recuerda que la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, aquí te dice, como tú eres un rey, tú eres una princesa, tú eres una reina, entonces no es para ti beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas, pues si beben podrían olvidarse de la ley y no harían justicia a los oprimidos. Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo y el vino para los que sufren angustias amargas, que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerden de sus problemas. Mira que todo esto corresponde a lo que veníamos hablando atrás. El licor busca simplemente tapar, hacer que la persona olvide su pobreza. Digamos aquí pobreza me refiero a pues, o la Biblia se refiere a esa sensación cuando una persona se siente acabada, destruida, y sabe que no tiene ya recursos, que su vida está desbaratada, desmoronada, entonces lo que mejor le cae, entre comillas, es beber y con eso olvida su pobreza y después no se acuerda de sus problemas, de sus conflictos y de sus luchas. Pero mira que esto es una paradoja, esto es una cosa triste porque el que está en problemas financieros y se emborracha, lo único que hace es que al otro día tiene más problemas financieros y más vacíos. Entonces se le ha duplicado el problema. No sale de él, al contrario, cada vez es más grande. El libro de Isaías en el capítulo 5 dice, ay, y ese ay de la Biblia siempre hay que ponerle cuidado porque el ay es como una cosa ya extrema. Dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Entonces, el licor te distancia de Dios. El licor te aleja de poder tener una relación vívida con Dios, una relación sana con Dios. El libro de Habacuc, en el capítulo 2, dice, ¿qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos? Los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez. Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Aquí está refiriéndose a personas que muchas veces utilizan el licor y le dan licor a otra persona para que la otra persona pierda su voluntad, porque el licor hace perder la voluntad.
entonces la otra persona con licor puede hacer cosas de las cuales no se da aparentemente cuenta. Pero a aquella persona que hace que el otro se emborrache para que él pueda lograr algo, dice, ¿qué aflicción le espera a esa persona? O sea, Dios es celoso con esto, que emborracha a otra persona. Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Al que hace eso, Dios dice, yo también te deshonraré. Ven, bebe y muestra tu desnudez. Y acá esto es muy, muy fuerte porque dice, a esas personas bebe de la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Es muy fuerte. Ahora vamos al Nuevo Testamento y en 1 Corintios 5:11 dice, lo que quise decir es, aquí está hablando Pablo, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Pablo es muy fuerte. Aquí estaba buscando que después estas personas fueran restauradas. Pero él dice, una persona que se diga a sí misma que es creyente, o sea, que se diga a sí mismo, yo soy cristiano, pero él está en pecado sexual, o no dice y, sino o es avaro, o sea, tacaño, o hace idolatría, o insulta, o es borracho. Es decir, que el pecado sexual o la avaricia o la idolatría o la maledicencia o insultar es igual a un borracho. Es igual a un borracho. Y Pablo dice que cuando él dice que es creyente, entonces les dice a los otros miembros de la iglesia, no tengan relaciones con esa persona, ni siquiera coman con esa gente. ¿Con qué fin lo hacía Pablo? Con el fin de que la persona se sintiera triste, avergonzada, recapacitara, reconsiderara su error, corrigiera su error y volviera sin el licor. Ese es el objetivo de esta disciplina bíblica. En 1 Corintios 5:11 dice, lo que quise decir, perdón, este es el mismo, se nos vino duplicado. En 1 Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, él pone en la misma categoría un borracho es igual a un estafador, es igual a un ladrón, es igual a un avaro, y ninguno de ellos, los maldicientes también, y es igual, todos ellos son iguales entre sí y ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Aquí está hablando de la práctica permanente de cualquiera de estas conductas. No está hablando de una persona que un día se emborrachó, un día se le salieron las copas, se le fueron un poco, después se arrepintió, le pidió perdón a Dios y corrigió su conducta. Está hablando de una persona que está en la práctica de este pecado. En Gálatas también, mira todos estos pecados como son de fuertes, dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, orgías, y aquí está incluido borracheras. Todos estos son semejantes. Todos son semejantes. Y como ya lo había dicho antes, los que practican, aquí está la palabra clave, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es el objetivo de Pablo. Pablo está diciendo, si una persona hace práctica del pecado de esto, ojo, esa persona no es cristiana en el fondo porque no heredará el reino de Dios. Aquí lo dice claramente. En el libro de Efesios 5:18, aquí están dos versiones. En una versión dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución.
Y en la versión 5.18 de la Nueva Traducción Viviente dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. La disolución es eso, la disolución es desenfreno y libertinaje. Y él en la versión NTV me gusta porque dice, eso arruinará la vida. Tú ves que una persona que está dedicada al licor termina con la vida arruinada, termina con la vida destruida. Su vida va para abajo, su vida va para abajo, su familia va para abajo, sus negocios van para abajo, su trabajo va para abajo, su salud va en decadencia. En el libro de Segunda de Pedro dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Me quiero referir aquí a este versículo porque una persona se puede esclavizar, hacerse esclavo y dejar que lo venza este vicio, el vicio del licor. Y ahora vamos a ver la salida. Ahora vamos a ver la salida a este problema. Ahora, estas son las palabras que pone el Señor. Estos son los versículos que pone el Señor. Esto es como decir el profeta anunciando todo el peligro que trae el alcohol. Y esto es lo que queremos presentarte en esta enseñanza. Todos los peligros que trae el alcohol. Y aquí en esta imagen hay una persona destruida. Y esta persona tristemente dice, finalmente Dios tenía la razón. Entonces te voy a mostrar las consecuencias de la desobediencia. A toda palabra de Dios, a toda palabra que en el fondo es bendición, a toda palabra que en el fondo es misericordia, la acompaña siempre el deseo de Dios para que sea como una protección, que sea como un borde para que la gente no lo pase. Y tenemos el poder para no hacerlo. Y cuando no se obedece, cuando se juega con la palabra de Dios, entonces vienen las consecuencias. Y las consecuencias aquí colocamos unas muy poquitas porque la lista puede ser muy larga. Y tú lo puedes ver y tú puedes acordarte de mucha gente que ha terminado en la pobreza. Muchas personas terminan en la pobreza, terminan perdiendo sus trabajos, terminan perdiendo sus propiedades, terminan haciendo cosas absurdas que lo llevan a la destrucción financiera. Muchas personas terminan con enfermedades en el hígado, enfermedades en el cerebro, algunos terminan inclusive con enfermedades mentales, con depresión, algunos terminan con problemas de corazón, con problemas de diabetes, con problemas de, bueno, de mil cosas. O sea, esto es simplemente un ejemplo nada más. Pero te muestro cómo la pobreza muchas veces es acompañada de un alcohol. La enfermedad. Muchos matrimonios son destruidos por el licor. Muchísimos matrimonios son destruidos por el licor. Es un vicio que daña a la familia, es un vicio que destruye el hogar. Muchos hijos son destrozados por papás alcohólicos. Muchos hijos son golpeados fuertemente por ver a su papá que llega borracho, que generalmente cuando llega borracho hay conflicto en el hogar, generalmente cuando llega borracho hay discusiones en la pareja y entonces la pareja pelea por el vicio y a la vez los hijos están percibiendo esa situación y es destruido los hijos. Entonces destruye el matrimonio, destruye los hijos, destruye las familias. Hay muchísimos accidentes que se causan en el licor. Hay muchas imprudencias que se hacen o que se dicen en medio del licor y muchas veces el licor lleva a la muerte. Quizás al pasar el tiempo y al evaluar todas estas consecuencias, una persona borracha diría esto: daría todo por echar el tiempo atrás y evitar que esto hubiera pasado. El alcohol destruyó mi vida y la vida de los que más amaba. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo que obligatoriamente una persona que caiga en el vicio del alcohol lo va a llevar o a la pobreza, o a la enfermedad, o a un matrimonio destruido, o a un hijo destrozado, o a un accidente, o a una imprudencia, o a la muerte misma, ¿para qué seguir adelante? Es mejor que uno pueda decir,
listo, el licor no es parte de mi vida, no va conmigo. Aquí te colocamos una imagen simplemente a manera de ejemplo de algunas estadísticas que son reales, que te dice aquí, por ejemplo, 311,000 personas en Colombia son alcohólicas. Eso es altísimo, es muy grave. Alcohólicas, o sea que dependen ya permanentemente del alcohol, lo necesitan el alcohol. 84,204 jóvenes entre los 18 y 24 años son dependientes del alcohol. 8 tragos hacen que el riesgo de sufrir accidentes viales sea 140 veces mayor. El 57% de los fallecidos en accidentes laborales reportados en los últimos años se encontraban bajo efectos de licor. 35% de los casos de suicidio tenían que ver con temas de licor. Eso solamente como para mostrar unas pocas estadísticas de lo que significa el alcohol. Ahora, te hemos presentado lo peligroso, lo grave, lo que dice la Biblia, las consecuencias que eso trae, pero también te queremos presentar una salida hermosa. Y así como en los últimos tiempos el Señor nos ha enseñado en los tiempos de oración en la iglesia que Él extiende las cuerdas de amor sobre nuestras vidas, entonces así como esta hormiguita dice puedo, cualquier persona puede salir. No hay tiempo para no salir. Alguna ocasión hace muchos años el Señor un día en sus lazos de misericordia y de amor a mí mismo me rescató en un solo día, en un solo momento, en un solo encuentro fuerte, personal con Dios. Él trajo libertad a mi vida. Y si yo lo pude experimentar, tú lo puedes experimentar y cualquiera lo puede experimentar. Entonces aquí el Señor te da la salida, las cuerdas de amor para restauración. Esta imagen muestra ya a un hombre destruido, acabado, y el Señor en el fondo le dirá, me duele verte así, es tiempo de hacer un alto y salir de esta situación. Ya no te hagas más daño, no destruyas más y no hagas daño a otras personas, no destruyas a los que realmente amas. Y el Señor te dice, yo tengo el poder para levantarte y para sacarte de esta situación. No requieres largas y complicadas terapias. Dios podrá levantarte ahora, hoy puede ser el día. Si tú ya estás metido aquí o has empezado a incursionar en el licor, hoy puede ser el día en que tú rompas con esto, en que tú decidas cortar de raíz con esto. No pierdas la que pueda ser de pronto esta, la última oportunidad. Oseas, en el capítulo 11 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí está el Señor lanzándote esas cuerdas de amor, esas cuerdas preciosas que te pueden sacar. Y si no has entrado, hoy te está presentando una puerta hermosa, diciéndote, esa puerta queda cerrada para ti. Tú nunca tomarás vino, tú nunca tomarás alcohol, tú no serás adicto al alcohol, tú no serás alcohólico, tú no estarás preso en estas cadenas, te dice el Señor en este tiempo. El Señor nos regaló un precioso don que se llama el dominio propio. El dominio propio, que en griego es enkrateia, eso es la capacidad, el poder sobrenatural que Dios nos da para no dejarnos dominar de ninguna cosa. Dice, todas las cosas me son lícitas, la palabra, mas no todas convienen. O sea, una persona podrá discutir, pero tomarse un vino no tiene nada de malo, pero tomarse una cerveza no tiene nada de malo, pero tomarse unos traguitos para alegrarse no tiene nada de malo. Entonces aquí el Señor contesta, todas las cosas son lícitas, no te preocupes por eso, pero no todas te convienen, no todas las cosas te convienen. Entonces todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces no dejes que ninguna de estas cosas, ninguna adicción domine tu vida. Y como uno no sabe dónde puede empezar una adicción, es mejor no abrir la puerta. Es mejor que la puerta esté cerrada. Primera de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas
de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Es decir, en el fondo, lo que Dios quiere decir es, no existe ninguna razón para que una persona se considere adicta al alcohol. Él puede darle la salida a cualquier persona para que pueda levantarse, como la imagen anterior, que el amor de Dios lo levanta, el amor de Dios lo saca de esa condición de borracho, de esa condición de alcohólico, y el amor de Dios lo pone en pie. Entonces, no existe ninguna tentación más grande de la que uno pueda soportar. Tú como joven puedes decir, te ofrecen un vino, te ofrecen una botella, te ofrecen un aguardiente, y tú puedes decir, no, gracias, no, esa es mi decisión, esa es mi decisión. No voy a abrir una puerta de la cual no sé dónde me va a llevar. Deja que otros jóvenes lo hagan, no te preocupes por la presión social, deja que otras personas lo experimenten, pero tú no experimentes. No dejes que ese vicio te atrape, que esa serpiente te muerda, porque tú no sabes para dónde te puede llevar. Nadie sabe cuál sería esa puerta. Entonces, tú más bien huye. Si encuentras amistades de presión, esos no son tus verdaderos amigos. Si encuentras gente que te rodea, que te invita, que te induce, que te muestra este camino, ellos no son tus verdaderos amigos. Ellos son personas que van a destruirte. Tú podrías hablar con una persona que está en el alcohol para ayudarlo a salir, pero no compartas con él para convivir con él, porque no va a ser un buen amigo. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Dios te da una salida, Dios te dice, puedes hacerlo. Mira que aquí está hablando Pablo en el libro de Primera de Corintios y dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ok, ahora, mira la segunda parte cómo trae esperanza este versículo. Mira la segunda parte, dice, y esto erais algunos, es decir, que en la iglesia donde estaba hablándole Pablo, la iglesia de Corintios, estaba formada por ex borrachos, por ex maldicientes, por ex estafadores y por ex cualquier cosa. Entonces, para Dios el problema no es el pecado. Para Dios el problema es simplemente que una persona le entregue su vida a Cristo y que pueda decir, yo ya soy un ex borracho. El borracho murió, ahora ya no vive el borracho en mí. El borracho ha muerto, ahora vive Cristo en mí. Por eso dice, esto erais algunos, mas habéis sido lavados. Dios nos lava de esto. Dios no tiene problema. En un segundo, en una centésima de segundo, en un proceso de genuina conversión, de arrepentimiento sincero, de decirle, Señor, sácame, levántame de esta situación, Dios en un segundo lo hace, lava eso y en ese momento queda santificado. Queda santificado. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, este es un versículo de mucha esperanza. Este es un versículo que quiere decir, nadie tiene una excusa para decir, no, yo no puedo. Si el poder de Dios está allí, cualquier persona puede salir de allí. Ok, aquí terminamos. En pocas palabras, te hemos dicho, el licor es una falsa promesa, es una mentira. Te dirá que hay disfrute, te dirá que hay alegría, verás gente que aparentemente es feliz, bailando, cantando, riéndose, pero es mentira, es falsa, es una promesa falsa. Las personas que entran al licor normalmente en el fondo de sus corazones tienen un problema grande, un vacío grande, y ese problema grande no se puede solucionar con ese licor. Ese problema grande no lo puedes tapar con el consumo de licor. Simplemente tienes que recurrir
a la gloria de Dios, al milagro de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios te advierte, la palabra de Dios te enseña, la palabra de Dios te muestra que es peligroso. Aquí te pone un signo como este que está aquí dibujado, te pone un signo de advertencia y te dice, hay un peligro grave. Si tú pasas ese borde, si tú pasas ese límite, entras en el terreno de la desobediencia, y en este terreno de la desobediencia, entonces vienen las consecuencias graves. No experimentes para no caer en esas consecuencias, pero Dios en su misericordia nos mostró palabras hermosas de salida. Así que yo oro en este momento en el nombre de Jesús para que tú nunca experimentes el alcoholismo, que tú nunca toques el licor. Si no lo has consumido, no pierdes nada. Si nunca has probado un licor, no has perdido nada, no vas a perder nada. No dejes que una curiosidad por saber a qué se siente con una cerveza, qué se siente con una champaña, qué se siente. No permitas que eso entre. Más bien, haz como los nazareos que en el Antiguo Testamento eran separados para Dios y ellos nunca en su vida tomaban ni vino ni sidra. Nosotros fuimos separados para Dios, nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo y separados para Él. Así que ahora concentramos nuestra vida en Él, el servirle a Él. Si nunca has probado licor, no lo pruebes, no pierdes nada. Créeme, no hay nada, ninguna cosa buena que te pueda ofrecer el licor. Lo que realmente te puede ofrecer la genuina y la verdadera alegría es el encontrar a Cristo. La palabra de Dios habla de esos peligros, así que obedécele a la palabra, créele en la palabra y aquí vas a encontrar la verdadera alegría, el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Y si por alguna razón has caído en el licor y caíste en esa trampa, revisa nuevamente esta lección y Dios te levanta con su amor. Dios es un Dios de misericordia que hoy puede sacarte y convertirte en una nueva persona y puede darte fastidio y asco por el licor y empezar una vida nueva sin volver a consumir una gota de licor hasta que el Señor te llame a su presencia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Ha sido un tiempo bien hermoso y nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza.